Muy buenas tardes, amigos y amigas de Creciendo Contigo Mujer. Estoy muy contenta de estar nuevamente compartiendo aquí con ustedes este martes 11 de marzo, este martes 11 de marzo, pues recordando también un triste acontecimiento ocurrido en España. En España hace ya creo que 20 años. em, y pues no, hace 10 años estas explosiones en el tren en Madrid, pero también, pues aunado a toda la violencia que está sucediendo hoy en nuestro país, en nuestro estado, concretamente, pues vamos a elevar para iniciar este programa una oración por todas las víctimas, por todas las familias y por supuesto por los que han hecho el mal para que el Señor les conceda la conversión, sobre todo ahora que estamos viviendo este tiempo bendecido de cuaresma y en año jubilar. Entonces vamos a pedirle a Dios toda la gracia para que estas conversiones sucedan y también pues para que el mal poco a poco se vaya disminuyendo en nuestro mundo. Así que le pedimos al Señor por intercesión de María Santísima, su dulce Madre, y nos encomendamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oigan, pues bienvenidos a este programa La Mujer en la Iglesia a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio online para la mujer católica, porque ser mujer es un privilegio. Les invitamos a todos pues a compartir los programas que se emiten desde esta plataforma, desde este canal en Facebook. También nos encontramos en YouTube, la repetición, y les invitamos a que mientras estemos aquí en vivo, pues puedan mandar sus estrellas, esto para que el reino de Dios se extienda a más y más lugares, que además es impresionante. Bueno, a mí me maravilla y no me dejo maravillar muchísimo cómo la providencia de Dios logra grandes cosas. Con que nosotros pongamos nuestro pequeñito granito de arena, sea hoy yo a lo mejor haber preparado algo para compartir y estar aquí, sea ustedes dar clic en compartir también, pues tendremos así que dejar a la providencia que haga lo suyo, pero obviamente poniendo nuestra parte. Y hoy quiero platicar de pues hablando de este tiempo de Cuaresma que hace justo 8 días, bueno, mañana va a ser 8 días, iniciamos con el miércoles de ceniza, del mensaje que el Papa Francisco ha dado a toda la Iglesia Católica para vivir juntos y vivir con esperanza esta Cuaresma, pues recordando que estamos en el año jubilar, por eso digo que es un tiempo de gracia y de mucha oportunidad de conversión, así que hay que orar mucho por nuestra propia conversión y la conversión de todos los demás para que pues en este año jubilar, en esta cuaresma, sea una realidad y, bueno, Dios sea el protagonista de este tiempo como de toda nuestra historia. El Papa Francisco ha dado un mensaje que creo que nos puede ayudar bastante en nuestras reflexiones, en nuestros propósitos también, si es que todavía no hemos anotado cuáles son esos propósitos que tenemos para esta cuaresma, para reflexionar, pues todavía estamos a tiempo, es la primera semana apenas de la cuaresma, nos quedan varios caminos que recorrer, así que pues podemos tomar nota de este mensaje y saber cómo lo puedo aplicar yo desde mi realidad en mi vida para que el Señor pues obre, ¿no? Y obre con mucha intensidad, que baje fuego del cielo a nuestros corazones. Y el Papa Francisco pues ha dado un mensaje que titula Caminemos juntos en la esperanza. Recordemos que la esperanza no defrauda, es el lema de este jubileo y entonces todo alrededor nos invita a vivir bajo esta esperanza. Aparte, yo ahora que salió la autobiografía del Papa Francisco, es un hombre que tiene como bandera la esperanza, una virtud y es virtud teologal que tanto nos hace falta en nuestro mundo actual, porque vemos a muchos lugares, vemos a nuestro alrededor y vemos que podemos fácilmente perder la esperanza. Así que este es un llamado primeramente pues a esto, a vivir con la esperanza.
Papa Francisco divide su mensaje en 4 puntos y cómo nosotros podemos caminar con esto, pues lo vamos a ver cómo nos da él esos tips. El Papa Francisco nos recuerda en la introducción de este mensaje, que es muy conciso, muy breve. Yo la verdad es que les recomiendo mucho buscarlo en la página del Vaticano en español. Ahí está, es cortito, es sencillo y es conciso, como es lo que distingue al Papa Francisco, que bendito sea Dios. Los reportes indican que ven mejoría, así que de todos modos no lo soltamos de nuestras oraciones. El Papa Francisco nos recuerda en esta introducción que el tiempo de Cuaresma es la preparación del corazón para que llegando a la Pascua nosotros podamos celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y es ahí donde la esperanza tiene que protagonizar, donde la esperanza hace lo suyo, digamos, porque San Pablo cita a San Pablo, ¿no? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cuando nosotros somos conscientes de lo que ha hecho Cristo por nosotros, venir al mundo, encarnarse, vencer a la muerte y darnos esta promesa de que tampoco nosotros vamos a morir, sino que vamos a resucitar con Él, ahí está la esperanza. Ciertamente, Cristo es nuestra esperanza. Cristo es pues este manantial de esperanza. Porque principalmente por dos razones, ¿no? Hoy vemos mucho tema de que hay rechazo hacia las cosas buenas, rechazo hacia la vida, una falta de respeto por la dignidad humana. Hace unos días, pues se dio la noticia de que se rescataron, bueno, no se rescataron, se encontraron restos de aquí cerca en Jalisco de, de cuerpos humanos que pasaron por tortura, lo más probable. Y bueno, nos habla de una falta de respeto por la vida, por la dignidad humana y en lugar de vivir en una cultura de encuentro y de vida, es una cultura de muerte, ¿no? Una cultura que ciertamente, pues, como decía, nos quita, nos arrebata esta esperanza. Y el Papa Francisco nos hace algunas preguntitas en este documento para que nosotros podamos reflexionar, reflexionar en en nuestra vida, en lo que estamos viviendo hoy y cómo dar respuesta a esto como católicos, como cristianos. Nos recuerda entonces el Papa Francisco escenarios donde es muy fácil que nosotros perdamos la esperanza y concretamente nos habla, y fíjense, adelantado un poquito a lo que está sucediendo hoy, sobre todo de los Estados Unidos, que están regresando a sus países mayormente latinos, a las personas que emigraron buscando unas mejores condiciones de vida. El Papa Francisco ya habla concretamente de los migrantes y pide que seamos empáticos, que nos pongamos un poco en la situación en la que ellos viven, que están migrando precisamente para tener una mejor calidad de vida, para buscar, de hecho, esta protección a su dignidad humana, esta protección a su vida y, híjole, pues hoy está siendo transgredida, ¿no? Entonces el Papa Francisco pues nos recuerda en este mensaje, sobre todo este tema de los migrantes, porque el primer punto que toca es acerca de caminar, ¿no? Ya les decía que se titula este mensaje Caminar juntos en la esperanza y desglosa precisamente este título en todo el documento. Entonces, ¿cómo primero tenemos que vivir esta cuaresma o nos invitan a vivir esta cuaresma? Primero, poniéndonos en camino. Y en ese camino es recordando que la cuaresma también nos recuerda el camino que hizo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ¿no? Estos 40 años, que de ahí viene un poco los 40 días de cuaresma, y que es un viaje largo, es un viaje pesado que se nos narra en el Éxodo y que recordamos que se hace porque el pueblo que vive en la esclavitud quiere ser liberado. Así que el Señor lo quiere, quiere a su pueblo libre y por eso los guía a través del desierto para que lleguen a esta tierra prometida, ¿no? Dios que es siempre fiel,
que es fiel a sus promesas y además que es bueno y que ama a su pueblo. Por eso se permanece fiel, aunque probablemente el pueblo no sea el más fiel, porque en el camino pues comete diferentes infidelidades hacia el Señor y Él siempre se mantiene fiel. Entonces, ¿cómo podemos caminar, no? Hablando de esto, caminando en la esperanza de que el Señor es fiel a sus promesas, que encontremos en ese caminar la fidelidad de nuestro Dios, que aunque caigamos muchas veces en este camino como lo hizo el pueblo de Israel, el Señor aún mantiene su promesa sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras vidas. Y así también hoy el Papa Francisco dice, ¿cómo hoy tantos hermanos, tantas hermanas están huyendo de estas situaciones, yendo de la esclavitud, buscando una vida mejor para sus familias, para ellos mismos? Y entonces es un llamado también a que nosotros en ellos veamos este camino de la liberación hasta la libertad. ¿Cuál es nuestra liberación? Nuestra liberación es Cristo. Nuestra liberación es vivir en la presencia constante de nuestro Señor y cumpliendo lo que Él nos ha venido a enseñar y nos ha pedido. Y em, entonces, pues, esto es lo que nos invita, pues, el Papa Francisco, y además nos hace las siguientes preguntas hoy: ¿cómo nos estamos dejando interpelar por la condición de los migrantes, por la condición de ser también un peregrino o un caminante que va haciendo su paso hacia el cielo, ¿no? Y luego dice, ¿estoy realmente en camino o me encuentro un poco paralizado, estático, con miedo, con falta de esperanza o satisfecho en mi zona de confort? Porque es cierto que somos peregrinos, es cierto que vamos caminando en este desierto y en estas condiciones también tan áridas que se presentan en el mundo, pero él nos pregunta, y nos invita más bien a la reflexión en esta pregunta. Si me encuentro paralizado, con miedo, con falta de esperanza, o más bien estoy activo y estoy caminando, animando también a otros que van junto conmigo, esa es una de las reflexiones principales que podríamos empezarnos a hacer ya empezando esta cuaresma, de cuál es mi situación actual, cuál es mi actitud frente a la realidad que hoy estamos viviendo. Y la siguiente pregunta, son tres las que hace en este apartado de invitarnos a caminar como peregrinos, es si estamos buscando caminos de liberación de las situaciones de pecado y de la falta de dignidad. Tal vez en nuestra vida, tal vez en nuestra realidad, pues no nos toca estar tan cercanos, gracias a Dios, a esas situaciones en las que pues se falta el respeto a la dignidad, en las que hay un rechazo a la vida, pero sí están sucediendo y es una realidad que con este mundo tan interconectado, lo que sucede, y ya lo vimos en la pandemia, lo que sucede del otro lado del mundo en cualquier momento llega y nos alcanza. Por eso nos invita a esta pregunta, pues a no ser indiferentes ante estas situaciones, sino más bien agarrar la parte que nos toca y hacer un buen papel. Dice el Papa Francisco que un buen ejercicio cuaresmal podría ser este: confrontarse con la realidad de algún peregrino, de algún inmigrante, o sea, acercarse realmente y palpar la experiencia que está viviendo para que nos dejemos interpelar por esta condición y descubrir aquello que Dios nos pide, siendo mejores caminantes hacia la casa del Padre. Este, dice el Papa Francisco, e insiste, es un buen examen para cualquier peregrino, pues que todos somos peregrinos, ¿no? Somos la iglesia que va caminando peregrina en el mundo y que pretende llegar a una meta. ¿Que cuál es nuestra meta? Pues el cielo, la santidad. Hablando esto de qué se trata el caminar, ¿no? Entonces ese es el primer punto que nos invita, una conversión al peregrinaje, una conversión a recordar que somos peregrinos, que vamos caminando y que hay que volver a ello, ¿no? Esto es una conversión, volver a esta condición de peregrinos, de caminantes. En segundo lugar, tenemos, a ver, sí, vamos caminando, vamos juntos siendo peregrinos, pero ¿cómo? Y nos habla de la unidad, de ir juntos como cristianos. El Papa Francisco también ha hablado mucho de la sinodalidad y es algo que creo que distingue
mucho a su pontificado, esta insistencia que él tiene en unir las diferentes formas de vida cristiana y al final caminar juntos porque todos nos llamamos, todos estamos con ese apellido, digamos, de cristianos y es un llamado a hacer este camino de la vida, pues juntos, nunca como viajeros solitarios, porque hoy también uno de los principales problemas que hay en nuestro mundo, uno de los principales problemas que hay en nuestra sociedad es, ya lo hemos hablado, el individualismo y esta vida egocentrista, podríamos decirlo, y egoísta de precisamente decir, bueno, si a mí no me afecta y está pasándole a otro, mientras a mí no me afecte, entonces todo está bien, ¿no? Y dice también, recordemos que la vocación de la iglesia es caminar todos juntos y además que el Espíritu Santo nos impulsa para que salgamos de nosotros mismos e ir hacia Dios, ir hacia nuestros hermanos y nunca encerrarnos en nosotros mismos, porque eso también es parte de los problemas de salud mental que hoy están sucediendo, me atrevería a decir. Mucho tema de salud mental, ansiedad, depresión y demás, porque nos hemos ensimismado, nos hemos encerrado en nosotros mismos, dejando de ver este compartir de los demás. Cuando nos atrevemos a mirar la realidad del otro, nos daremos cuenta que a lo mejor, pues no estoy solo, no soy el único que está sufriendo o que a lo mejor hay gente que está sufriendo más, ¿no? Y entonces esta coraza un poquito del corazón, este encierro que tenemos, nos va abriendo un poco más los ojos y la vista a ese salir a los demás. Y hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y se me quedó muy grabada de este mensaje que nos invita a ser artesanos de unidad. ¿Qué hace un artesano? Un artesano trabaja con cuidado y con detalle y con la mano elabora sus piezas. Si a nosotros nos pide el Papa Francisco ser artesanos de unidad, nos está pidiendo entonces que nosotros con detalle trabajemos en esto, que no lo dejemos como un trabajo más o como algo que se puede dar solo, no, que pongamos nuestras manos, que pongamos nuestro corazón en esa construcción de la unidad, siempre partiendo de que somos hijos de Dios, de la dignidad que tenemos de ser hijos de Dios, que vamos todos juntos al mismo nivel y que ninguno debe ser pisoteado ni dominado, sino que todos juntos, sin sentimientos de envidia, de egoísmo, de hipocresía, nos ayudemos y no nos excluyamos para que lleguemos a ese lugar que pues estamos buscando, espero que todos. Todos vamos en la misma dirección, dice literalmente, hacia la misma meta y hay que escucharnos los unos a otros con amor y con paciencia, porque también cuando hacemos esto, y lo podemos practicar en esta cuaresma, a ver, mi propósito de cuaresma es también escuchar al otro en sus problemáticas con amor y con paciencia. A lo mejor hay temas que me desesperan, a lo mejor hay temas que no me encantan, pero hay que trabajar con amor y con paciencia, escuchar al otro. Y nos pide también que hagamos esta reflexión de si en nuestra vida, en nuestras familias o en los lugares en donde nos desarrollamos, en la escuela, sea en el trabajo, en la parroquia o en alguna comunidad religiosa, si somos capaces de ir de verdad junto con otro caminando, de escuchar, de poder a lo mejor evitar o vencer esa tentación de que estar permanentemente encerrado solo en uno mismo, solo ver mi propia situación, mis propios problemas y al contrario, ser capaces de ocuparnos de las necesidades de los otros. Entonces hay que preguntar al Señor en esta reflexión, Señor, yo seré digna, yo seré, perdón, capaz de trabajar junto con los obispos, con los sacerdotes, con los consagrados, con otros laicos, al servicio de tu reino por amor, es decir, sin buscar algo que yo vaya a ganar, sin buscar algo que yo vaya a hacerme un bien que por eso lo esté buscando. Es eso lo que hoy nos invita también el Papa Francisco a reflexionar. Y sobre todo hace énfasis también en las diferentes vidas, estados de vida vocacionales, ¿no? A ver, al sacerdote, al obispo, al consagrado, al laico le pregunta, ¿eres capaz de trabajar con tus semejantes, con los padres, con los consagrados? Porque al final todos, reuniendo nuestros talentos, pues podemos hacer un reino de Dios muchísimo mejor, construido aquí en la tierra y con mayor actitud, una actitud
de acogida, con gestos concretos hacia los demás, con gestos de amabilidad, con gestos de ternura. El Papa Francisco también ha hablado mucho de esta revolución de la ternura, de este encuentro, de este encuentro a la escucha de los demás y para hacer sobre todo, hacer que la gente, sobre todo los que más se pueden sentir excluidos o vulnerables, se sientan integrados y entonces tengamos esta conversión a la sinodalidad. Es la segunda conversión a la que nos está invitando el Papa Francisco, que además, pues es bastante rica y extensa. Si quisiéramos tomar al menos una sola de estas tres cosas que nos propone, yo creo que tendríamos demasiado trabajo para nuestra cuaresma. Entonces, a lo mejor reflexionar, bueno, a lo mejor yo ya siento o soy consciente de que voy caminando, de que soy peregrino y voy al lado de otros, pero me cuesta mucho esta parte de la fraternidad. Me cuesta, perdón, mucho esta parte de convivir con el otro, de ser paciente, de ponerme realmente en el lugar del otro y comprender su historia, comprender cuáles son las heridas que tiene, comprender qué es la realidad que esa persona concretamente, la que más me cuesta trabajo, con la que más batallo, ponerme a comprenderlo y trabajar en esta sinodalidad, en este que a mí me gustó mucho lo de artesano de unidad, ser este artesano de unidad en una cultura del encuentro. El Papa Francisco también utiliza mucho en diferentes discursos. Yo lo recuerdo por un discurso que dio en Panamá, me parece, en la Jornada Mundial de la Juventud, de ser parte de una cultura de encuentro, una cultura en la que sí están presentes las diferencias con los demás, pero a fin de cuentas yo tengo que concentrarme más en lo que nos une que en lo que nos diferencia. Y ahí en ese discurso de Panamá, que me recordó mucho cuando estaba leyendo este mensaje, nos habla de que, pues así como en ese lugar estaban reunidos jóvenes de diferentes partes del mundo y todos buscando algo, nos invitaba a hacer puentes, a no construir muros, sino ser esos puentes a través de los cuales se pueda llegar a la unión de muchas cosas que hoy nos separan. Aunque haya diferencia de lenguaje, aunque haya diferencia de culturas, aunque haya diferencia de ideales o de creencias, a fin de cuentas, todos llamados a permanecer unidos bajo un mismo objetivo. Fijarnos más en esas semejanzas y quitarle peso a las diferencias, porque dice, recuerden que el demonio es el que divide. Al demonio le gusta y está empeñado en dividir porque esta famosa frase, ¿no? El divide y vencerás. Y sabemos que funciona y es la estrategia principal del demonio. Así que nosotros estamos llamados a lo contrario, a ser constructores, artesanos de la unidad. Y ya en tercer lugar, pues ya recordemos que son dos hasta el momento, es caminar, la conversión a volvernos peregrinos, ¿no? A ponernos en el lugar del migrante, a la conversión a la sinodalidad, es decir, ir juntos verdaderamente preocupándome por el que está a un lado de mí y no encerrarme en mí mismo, sino que ser capaz de voltear a ver al otro. Y el tercer punto es la esperanza. Juntos, sí, y con esperanza, más la esperanza, porque si este camino lo hacemos sin esta esperanza, entonces las dificultades que se vengan, las caídas que tengamos, nos van a quitar ese ánimo de seguir caminando precisamente. Y nos invita a que fijemos esa esperanza en una promesa. Dice el Papa Francisco en su bula de este año jubilar que la esperanza no defrauda, ¿no? Citado de la carta a los romanos. Y nosotros, este camino de Cuaresma es precisamente fijarnos en esta esperanza, sí vivirlo con la oración, con el sacrificio, que también nos invita el ayuno y con la caridad, pero con un motivo, llegar al final del camino cuaresmal, a la Pascua, que es la victoria. Entonces hay que tener también en cuenta en esta cuaresma y en la vida, que es lo que nos invita el Papa Francisco, a vivir siempre viendo con la mirada fija en esa esperanza, caminando y encontrando a lo mejor diferentes obstáculos, dificultades a las personas de nuestro lado, pero si tenemos este ingrediente, digámoslo así, extra en que es el que hace toda la diferencia, entonces nosotros llegaremos victoriosos a esa meta.
y en la cuaresma pues se representa súper bien porque llegando el fin de la cuaresma vivimos el trido pascual, pero enseguida viene la victoria de Cristo sobre la muerte, que pues después vivimos 50 días, ¿no? 50 días porque es muchísimo más el gozo que el sufrimiento o la cruz, ¿no? Que nos lleva en este camino cuaresmal. Y sí, me gustó también que el Papa Benedicto XVI, como ustedes saben, el Papa Benedicto XVI publica dos encíclicas que yo recomiendo mucho, la verdad, porque estas dos encíclicas son preciosas. A mí creo que mi favorita, no sé si ya lo habéis mencionado por acá, es la de Dios es amor, la primera que publica el Papa Benedicto XVI, y después publica otra acerca de la esperanza precisamente, y luego va a empezar otra de la fe, pero pues no la termina porque antes renuncia y quien la termina y la firma es el Papa Francisco. Pero bueno, también he empezado por esto hablando de las tres virtudes teologales, eso como dato cultural, y en la encíclica de la esperanza, el Papa Benedicto XVI ha dicho que el ser humano necesita un amor incondicionado, necesita la certeza eh, que le es posible o que le hace decir que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la esperanza. La esperanza en sabernos que a nada de lo que nosotros podamos a lo mejor caer o equivocarnos va a separarnos del amor de Dios, porque el amor de Dios es nuestro amor, porque Jesús es esa esperanza que ya resucitó y que está reinando y viviendo glorioso junto a su Padre y nos invita a eso también. Y ahí está, esa es la esperanza que jamás nos va a defraudar, pase lo que pase en nuestra vida. Y hay que hoy en esta cuaresma también convencernos y también reflexionar a ver qué es lo que yo espero, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo como fin del camino y a qué estoy dispuesto también a renunciar o a trabajar o a pulir para que cuando llegue yo a esa meta sea capaz de obtenerla con ayuda de la gracia de Dios, por supuesto, porque solos no podemos, ¿no? Y también dice San Pablo que en la debilidad humana está la fortaleza de Cristo. Así que esto es lo que nos está recordando también hoy el Papa Francisco en la vivencia de esta cuaresma y nos dice que recordemos que ya la muerte se transformó en victoria y que ahí está nuestra fe en la resurrección de Cristo. Dice también, no recuerdo qué carta es, pero San Pablo, que, eh, que Cristo vive, esa es nuestra fe, porque si no creyéramos en esto, vana sería, ¿no? Así que aquí viene la tercera y última llamada a la conversión que nos presenta el Papa Francisco en este documento, es la de la esperanza, la de volver a esa confianza en Dios y la gran promesa que Él hace a cada uno de nosotros, a mí, a ti, a todos, de que pues él vence ante cualquier cosa y de que nos promete esa vida que es eterna. Pero pues para llegar a ello hay que caminar y hay que echarnos la mano unos a otros y hay que vivir con esta esperanza. Entonces, por último, ya nos invita a reflexionar en otras tres preguntitas que nos dice, poseo la convicción de que Dios sí, también algo que caracteriza el tiempo de Cuaresma es pues la conversión es y acercarnos al confesionario y por supuesto pues confesarnos y creer que Cristo ya pagó esa parte de los pecados y tener esta convicción de que Dios con su misericordia pues los perdona. Entonces la pregunta es, ¿poseo la convicción de que Dios perdona mis pecados o me comporto como si pudiera salvarme solo? Solos ya sabemos que no podemos y que creer que vamos a poder solos es vano, es en vano. Lo siguiente que dice es, anhelo la salvación e invoco la ayuda de Dios para recibirla, eh, que es otra cosa que nos invita a nosotros como cristianos, es anhelar y vivir con este anhelo, y ahí está nuestra esperanza, de que al final pues vamos a llegar con Cristo redimidos y salvados por su muerte, por su pasión y su resurrección. Y para esto pues hay que pedir la ayuda de Dios, porque Él está dispuesto a darla, pero gracias a que nos ha dado la libertad, espera también que nosotros invoquemos esta ayuda constantemente ante cualquier dificultad. Y la última pregunta que podemos reflexionar también es
Vivo concretamente la esperanza que me ayuda a leer los acontecimientos de la historia y me impulsa el compromiso por la justicia, la fraternidad y el cuidado de la casa común, actuando de manera que nadie se quede atrás. El Papa Francisco también se ha distinguido por estas tres cosas, ¿no? En su pontificado, hablar de justicia, hablar de fraternidad y de la casa común, que es uno de los principales temas, bueno, no de los principales, pero sí muy constantemente habla del cuidado de la casa común, algo que de verdad es una preocupación y que nos está afectando a todos. Y dice, ¿cómo lo vivo todo esto que está pasando? A lo mejor ya decimos, ay, pues ni modo, se va a acabar el mundo, algo va a pasar. Y dice, no, lo que nosotros como cristianos hay que vivir y hay que verlo con esos ojos es de saber que en toda la historia, en cada acontecimiento, tanto de la historia mundial como de la historia personal de cada uno, Cristo está reinando y Él tiene siempre la última palabra. Y por supuesto cuidando esta fraternidad de pensar en el otro y que no quede detrás, que no quede excluido. Así al final, pues de esta reflexión, de esta invitación cuaresmal, nos invita a recordar que gracias a que Jesucristo nos ama y ha dado la vida por nosotros, hay una esperanza que no defrauda, ¿no? El título de la bula del jubileo. Y que la esperanza es el ancla del alma. ¿Cómo es un ancla? Pues evita que la tormenta, la marea se lleve la barca, permanece siempre segura y firme porque ahí está anclado y que dice que esa esperanza sea nuestra ancla del alma. Y que la iglesia también nos acompañe en esta oración de que todos se salven, todos. Y ahí está trabajando y estamos trabajando constantemente como madre y maestra que engendra hijos para sí y que los educa también para la vida eterna, pues está en espera de que un día Jesucristo vuelva, Jesucristo el esposo de la iglesia, y nos ayude, nos libere más bien de todo esto. Y por último, me agradó mucho que citó a Santa Teresa de Jesús, una frase de sus exclamaciones del alma a Dios, que dice que le dice al alma, ¿no? Que expresaba a Santa Teresa de Jesús, espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve, largo. Pues eso es lo que la invitación que el Papa Francisco nos hace. Tres sencillas em, reflexiones que, bueno, nos dan para cada reflexión nos da para una cuaresma. Pero dice, ¿cómo estamos viviendo nosotros estas tres conversiones al recordar que somos peregrinos a la vida de peregrinaje? Porque así también podemos vivir más libres de las cosas materiales, de las cosas que nos pueden esclavizar, que no nos ayudan a nuestro caminar ligero hacia la santidad. La conversión a ser peregrino, la conversión a la fraternidad y la conversión a la fraternidad y la conversión a la esperanza, para que así nos convirtamos en estos peregrinos de esperanza que sean capaces de caminar junto con otro, junto con los hermanos, de no excluir a nadie, sino de todos ir juntos hacia la meta, que nos preocupemos unos por otros. Entonces, a ver, ¿cuáles son estas sencillas prácticas que yo puedo hacer para empezar a vivir esto que el Papa Francisco está proponiendo? Bueno, en primer lugar, yo te invitaría a una reflexión. Reflexión de estos tres puntos, reflexión de estas tres invitaciones a la conversión y una reflexión a esta frase de caminar juntos en la esperanza. ¿Qué me quiere decir a mí? ¿Qué concretamente en mi vida está pasando hoy que este mensaje me llega? Porque este mensaje está construido de la palabra de Dios y la palabra de Dios es siempre vigente, es actual y es personal. Nos habla a cada uno de nosotros en el detalle, a lo mejor más mínimo para uno, ahí le habla directamente a cierta persona que está viviendo una situación en particular. Entonces, bueno, la primera práctica a la que yo les invitaría en esta cuaresma es a reflexionar en estos tres puntitos, en estas tres llamadas a la conversión y en esta frase, en estos tres componentes de la frase. Después,
¿Qué puedo hacer yo? Bueno, lo llevo a la oración. Obviamente en la reflexión hay que tener esta oración con Cristo, con también por intercesión de la Santísima Virgen María, que siempre está intercediendo por nosotros y que nos acompaña en el camino de la vida y en el camino espiritual, porque es quien estuvo siempre a los pies de la cruz, al pie de cruz, acompañando a su Hijo en todo momento. También le podemos pedir su ayuda para decirle cómo puedo aplicar yo este mensaje, cómo lo puedo hacer vida y que mi vida verdaderamente sea transformada en esta victoria de Cristo que es mi fe, en esta renovación de la esperanza y la fe, en la victoria de Cristo sobre la muerte y haciendo la oración. Y en segundo, ya poner la práctica que es esto, a lo mejor concretamente tener esta cercanía con la situación de los migrantes, porque hoy más que nunca estamos viendo en las noticias, o hace unas semanas pues veíamos como los migrantes eran deportados a su lugar de origen. A ver, podemos buscar en, eh, en noticias o en algunas otras realidades de países que estén viviendo concretamente una situación de familias que se han separado. Venezuela tiene años viviendo una situación compleja en cuanto a su gobierno, en cuanto a su estado pues de vida, ¿no? En cuanto a la pobreza también que se ha disparado, podemos también voltear a ver y entender la situación de las familias que se han separado, unos buscando una vida mejor, diciendo, bueno, regreso, te mando, estoy en contacto contigo, tengo tantos años que no, una persona puede haber salido y no ve a su familia, porque si regresa ya no puede volver a salir, ¿no? Entonces, de afuera trata de ayudar, como es la realidad de tantas familias que se han separado. El Papa Francisco lo sabe bien porque sus papás fueron migrantes, ¿no? Entonces él ha vivido esta realidad, lo conoce, y nuestro Señor también, porque él también tuvo que salir del pueblo cuando estaba muy chico, gracias a San José y a la Virgen María, y vivir en tierra extranjera durante un tiempo. Bueno, pues él comprende esta situación, el Papa Francisco también, y nos invita a que nosotros la palpemos también directamente. También podemos buscar algún refugio de migrantes, conversar a lo mejor con alguien que se nos acerque a pedir una bebida, una comida. En nuestras ciudades seguramente hay muchas personas, o incluso convertirnos en ese acto de misericordia, de dar de comer al otro, de darle de beber a esas personas que no saben cuándo volverán a probar un plato, cuándo volverán a comer, a tomar agua. Entonces, pues sensibilizarnos en ese aspecto puede ser una acción concreta. Otra acción concreta que podemos hacer es acercarnos en algún enfermo, visitarlo también, que es esta esperanza, llevar esta esperanza de que en la enfermedad y en la dificultad, a lo mejor una familia que haya quedado en difíciles condiciones económicas, que se haya quedado sin trabajo, compartir algo de lo que nosotros tenemos y brindar esta esperanza de que hoy estamos viviendo esto, pero Jesucristo es fiel a su promesa y nos va a ayudar a salir adelante de esta situación según lo que mejor convenga para nuestra salvación, ¿no? Entonces, volvernos también estos mensajeros de esperanza, que sería la otra pues actitud que yo puedo reflexionar a lo que nos invitan en esta cuaresma. Si yo lo adapto a mi vida y estoy en mi vida constantemente haciendo diferentes obras de misericordia, acercándome, etcétera, o yo estoy viviendo esa situación, bueno, pero lo segundo es dar ese testimonio, compartir este mensaje, como a lo mejor pues así platicándolo como yo se los he platicado a manera de resumen en este espacio, pero también con mi vida es cuando más yo comparto estas cosas. Hoy en Cuaresma tal vez nos podemos poner diferentes retos por semana y esta semana compartirla con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestros amigos, decir, ¿qué te parece si esta semana ponemos una intención en común, nos reunimos para esto, que creo que es algo que es un buen hábito porque además une las amistades en Cristo, con esta intención de orar por los otros, los que sufren, y ayudar a los débiles y vulnerables. Seguramente en nuestra comunidad, alrededor de nuestra casa, algún vecino cercanos a nosotros, hay personas pasando por una situación de desesperanza. Pues entonces que nosotros seamos estos misioneros de esperanza, que seamos ellos que se atrevan a salir del encierro personal para ayudar al otro. Y bueno, esto es un poco de lo que nos está compartiendo el Papa Francisco y que también quería compartirles el día de hoy a ustedes, esperando
Que algo de esto pues les sea de utilidad para vivir mejor esta cuaresma, que sea una santa cuaresma, un proceso de santificación para cada uno de ustedes y que pues esperemos esa Pascua y podamos gozar de esa llegada de la victoria de Cristo sobre la muerte en la Pascua. Me despido y les agradezco por habernos acompañado en esta tarde miércoles. Gracias también a Ale Poiré, a todas las que hacen posible Creciendo Contigo Mujer y a cada una de las personas que se conecta, que comparte y que está aquí presente en este espacio de comunicación y de crecimiento que también nos enriquecemos mutuamente. Espero que también puedan dejar sus comentarios y que si esto les parece de valor, pues lo puedan compartir con aquel que lo necesite, ya sea en la grabación o pues comentándolo, ¿no? Que eso también ayuda mucho. Cuando compartimos un mensaje de persona a persona, la verdad es que se vuelve súper personal y el Espíritu Santo está ahí para que sea justo lo que tenemos que decir a la persona que se lo tenemos que decir. Que sea una santa cuaresma para todos y nos encomendamos unos a otros en la oración. Que tengan una excelente tarde, una muy buena semana. Oigan, yo diciendo que es miércoles y es martes apenas. Que tengan una excelente semana y Dios mediante nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, martes, aquí en Creciendo Contigo Mujer, la radio online para la mujer católica, porque ser mujer es un privilegio. Hasta luego.